¿Cómo están ustedes? Hoy quiero grabar una entrevista a fondo para conversar fundamentalmente de cosas constitucionales o de aquello que ha pasado relacionado con el Tribunal Constitucional y el tercer retiro. Aquí lo que ha pasado esta semana tiene una connotación enormemente grande y qué mejor que conversar hoy día con el candidato a constituyente, exintendente, abogado, don Raúl Celis. ¿Cómo le va, don Raúl? Hola Rodrigo, bien atendida las circunstancias, pero muy preocupado por el estado del país, de las instituciones y por el rumbo que pueda seguir. No sé si usted comparte conmigo, pero yo sentía el domingo en la noche, el lunes en la mañana, antes de la entrevista que un canal de aire le hizo al ministro Iván Aróstica, expresidente del Tribunal Constitucional, que estábamos como con una tetera hirviendo en que estaba tapada y el aire hirviendo no tenía por dónde salir. Y posteriormente a sus declaraciones, y una hora más tarde, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inconstitucionalidad de la ley que el presidente promulgó del tercer retiro. De ahí en adelante como que mucha gente, inclusive yo mismo sentí como era como un respiro, como que sentía que podía haber un nuevo estallido. Quiero partir por eso. ¿Cuál es la visión que tiene usted, Raúl? Yo, Rodrigo, pienso que fue un error y lo dije públicamente antes de un error el recurrir al Tribunal Constitucional. Creo que lo transforman, de hecho, con este tipo de conducta en una tercera cámara. Hay que recordarle a los televidentes que en el primer retiro no se recurrió al Tribunal Constitucional, que en el segundo sí se hizo y terminó empatado. Fue un empate el resultado que lo dirimió la ex jefa de asesores del segundo piso de la Moneda, María Luisa Abraham, en su calidad de presidenta del Tribunal Constitucional. Entonces, en esta tercera oportunidad, recurrir al Tribunal Constitucional, a mi juicio, era un error estratégico enorme, porque se tensaba toda la institucionalidad. Entonces, la reacción del Tribunal Constitucional, creo yo, no fue jurídica, sino que más bien política, y dentro de esa reacción política fue, con esto contribuimos más, no entremos al fondo, quedémonos en la forma, descartemos la presentación del presidente por forma, y de esa manera bajamos la presión social que va a existir en caso que nosotros nos pronunciemos en contra de lo... A ver, la definición que hace el Tribunal Constitucional, y a través de una entrevista que dio de nuevo el ministro Aróstica, que se está transformando casi como una vedette de los medios de comunicación, él dio a entender explícitamente, en el día que estamos grabando, que es el jueves, que hay otras variables que el tribunal debe tener en consideración, como por ejemplo el variable de darle protección a la gente. Y es que esa variable de protección es la que se tomó en cuenta y que ya había aparecido en el fallo empatado dirimido por la presidenta Abraham en el fallo anterior. ¿Qué opina usted de ello? No, yo creo que esas son excusas de Aróstica eh, para justificar la decisión. Antes decía que había que ser empático con las necesidades de la gente, con los requerimientos de las personas. Ese no es papel del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional lo que tiene que determinar es si las normas se ajustan o no a la Constitución. Y Le ahí leo, está. le leo. Él dice, no es una variable política sino pública. Puede tener una connotación política y social. Es obvio que no se puede separar, pero lo que se dijo en el fallo y lo suscribieron 5 ministros, entre ellas la presidenta Abraham, es una cosa que está en la Constitución. Dar protección a la población, o sea, reparar el perjuicio que está sufriendo la gente. Esto no lo inventó el tribunal,
ni es una novedad del fallo del 30 de diciembre, eso está en la Constitución en el artículo 1. ¿Qué opina usted? No, que nuevamente yo creo que es una forma de sacarse el pillo, Rodrigo. Yo creo que lo que ocurrió en verdad es que el Tribunal Constitucional no quiso entrar en una materia que podía provocar una crisis política tal vez mayor que la generada al recurrir al Tribunal Constitucional. Yo creo que en esto, Rodrigo, todo se hizo mal, como decía antes, no se debió haber insistido en el Tribunal Constitucional porque lo transforma en una tercera cámara, en una cámara política. Y por eso creo yo que el Tribunal Constitucional en el futuro no debe tener un control preventivo de la constitucionalidad de las normas, sino que esto debe ser a posteriori. En mi opinión, lo de Aróstica son, no lo quiero calificar de tinterilladas, pero uno siempre puede encontrar excusas para no ir al fondo. Yo creo realmente que el tribunal no quiso complicarse la vida, dijo, presidente, no me pida a mí que resuelva un problema que debió haber resuelto usted en el ámbito político, y desde ese punto de vista ellos tomaron distancia formalmente y dijeron, no, resolvieron no admitirlo a tramitación. Yo no creo que haya habido una elaboración jurídica Pero es que me llama la atención que son 7 los ministros. Antes eran 5 y 5, y ahora son 7 los que votaron por rechazar el recurso. Y uno de ellos es Aróstica, que no estaba, es el sexto. Y el séptimo es Romero Guzmán, el ministro hijo de Sergio Romero. Y me llama la atención, en términos generales, no tendría uno, estuve revisando quiénes son, porque le ha dado por ver la composición, realmente son pocos los que están allí por cuestiones políticas. Aróstica, María Luisa Brand, que trabajaron en los dos ministerios del Interior, el ex diputado Letelier. Letelier, Cristian Letelier, y el resto, bueno, claro, tienen militancia, pero tienen una trayectoria, la mayoría o todos, digamos, jurídica de litigio o de academia, qué sé yo. Entonces, no entiendo esto y quiero referirme al comentario que hizo Carlos Peña. Carlos Peña esta semana hizo un comentario hablando de qué se puede esperar de una sociedad que se da una norma y el encargado de velar por esas normas no cumple su función, que es velar porque esas normas se cumplen. En el fondo, ¿para qué está entonces este Tribunal Constitucional si no hace lo que debe hacer? Y entonces, signo de interrogación, eliminarlo, cambiarlo, y por eso entramos, usted va a ser constituyente. Bueno, yo creo que tiene que haber un control de constitucionalidad. En casi todos los países del mundo hay un control de constitucionalidad. ¿Quién ejerce este control de constitucionalidad? Puede ser la Corte Suprema, puede ser el Tribunal Constitucional o ponerle otro nombre, pero este control de constitucionalidad, a mi juicio, no debe ser a priori, que es lo que ocurre en nuestro país, porque se le estaba transformando al Tribunal Constitucional en una especie de tercera cámara que podía resolver los desacuerdos del Ejecutivo y el Legislativo o desconocer lo que resolviera el Legislativo. Entonces, ¿tiene que haber un control de constitucionalidad? Sí. Pero, momento, sí. Pero es que ahí está el tema. Inclusive si fuera tercera cámara, ¿cuál sería el problema si los miembros, los 10, los 20, los 5, los que sean, los que definan usted en esa convención constituyente que usted está postulando, los que se definan allí, la forma de definición no tuviera esta componente político? Porque realmente de los días, 3 los manda el presidente y el presidente, hemos visto que este presidente a quien ha mandado, y asimismo una serie de otros. Entonces, ¿el problema no está en el procedimiento o está en la composición y elección del tribunal? Bueno, es que la segunda parte de la respuesta apuntaba a ese aspecto. O sea, ¿que debe haber control de constitucionalidad? Sí, en mi opinión, categóricamente debe existir. Creo sí que debe ser a posteriori y creo que debe cambiarse el sistema de nombramiento.
menor intervención del Ejecutivo, deben ser personas en lo posible que no hayan estado involucrados en la actividad política tan directamente. Ahora, ¿cuál es la mejor fórmula para designación de los miembros del Tribunal Constitucional? No lo puedo afirmar en este momento porque va a depender de lo que expongan también los otros convencionales constituyentes. En la Corte Suprema, hoy día lo que hay es un acuerdo del Senado. Es cierto que se dice, bueno, pero es que hay uno que es de un color y hay otro que es de otro color, pero por lo menos ahí hay una trayectoria que avala las postulaciones a la Corte Suprema de muchos años en el Poder Judicial o muchos años ejerciendo la profesión. Yo en este momento, frente a una incógnita o a reglas no del todo claras para designar a los miembros del Tribunal Constitucional, preferiría que el control de constitucionalidad lo hiciera la Corte Suprema, como están dadas las cosas. O sea, usted hoy día recularía en pensar, porque esta fórmula del Tribunal Constitucional, para que la gente lo entienda, probablemente algunos sí lo saben, otros no. No fue hecha con la Constitución de 1980, ni fue hecha por Pinochet. Viene de la época de Frei Montalva y el primero que lo usó fue Salvador Allende. Entonces, este Tribunal Constitucional está en nuestra institucionalidad antes del quiebre de la institucionalidad del 73. Entonces, ¿por qué podría o debería cambiarse? Sí, pero tenía otras atribuciones y con el tiempo fue adoptando más facultades el Tribunal Constitucional. A ver, analicemos aquí. Uh-huh. No, Analicemos aquí. el Tribunal Constitucional inicialmente tenía atribuciones más secundarias, por decirlo de alguna forma, resolver determinados recursos, pero nunca fue concebido con la finalidad de determinar si los proyectos de ley tenían o no, eran constitucionales o no. No fue esa la intención inicial del Tribunal Constitucional. Con el tiempo y con las reformas a la Constitución Política del 80, pasó a tener ese carácter que es el que hoy día se discute. Y por eso... Sí, pero tenía el control de constitucionalidad de los actos, de los decretos, ya, y en el fondo del sistema judicial administrativo chileno. De hecho, la primera disputa de Allende en relación al Tribunal Constitucional se refiere a aquello. Entonces, el problema no está en... Es que lo que quiero llegar yo es a la concepción. ¿Qué debe hacer un tribunal o qué debe hacer o quién debe establecer, por ejemplo, si un acto como que ocurrió esta semana de una ley que la hace el Parlamento por más de 2/3, que la hace, que modifica la Constitución para atribuirse funciones del Ejecutivo, se transforma en ley y el Tribunal Constitucional la acepta? No, yo creo, Rodrigo, que las leyes aprobadas por el Congreso Nacional deberían tener una presunción de constitucionalidad, que son constitucionales. Y esa ¿Y cómo se hace el control previo entonces? ¿Ah? ¿Y Exactamente. el control previo? No, yo suprimiría el control previo. Suprimiría el control previo y lo haría a posteriori, a requerimiento de parte. Y en ese control a posteriori, a requerimiento de parte, sí se puede declarar que un precepto, una ley, una normativa, va contra la Constitución. E incluso exigiría, por parte de este tribunal que examina los asuntos a posteriori... ¿Ah? ¿Una reparación? No, exigiría un quórum, una supramayoría, no una mayoría absoluta, pero dotaría de presunción de legalidad a las normas aprobadas por el Congreso. Ahora, el problema es que después de esta situación, poco feliz para el Ejecutivo y especialmente para este presidente, el Senado está como hoy día, ayer y antes de ayer, como empoderado en que, guardando las debidas proporciones, son palabras mías, aquí me las traigo Peter, digamos, ahora hagamos el impuesto a esto, impuesto a los ricos, impuesto a los otros, hagamos IVA diferenciado, hagamos porque podemos, digamos. Entonces,
preocupa que esto pueda transformarse en una anomia, o no sé, o un sistema en el cual la juridicidad del Estado de Derecho se vaya a transformar en un Estado de Derecho que cualquiera se pueda arrogar. Bueno, yo tomaría las palabras de Claudio Alvarado, este investigador joven de centro derecha, que hablaba que estábamos en un parlamentarismo de facto, pero que entre un parlamentarismo de facto y un desgobierno era mejor un cogobierno del presidente con el Congreso Nacional. Efectivamente, cuando se habla de hiperpresidencialismo, de reyesuelos por parte del presidente de la República, eso no es así y lo ha comprobado la actual situación del Congreso Nacional, que está hoy día con carta blanca para gobernar, especialmente después de lo que hizo el Tribunal Constitucional, que simplemente no quiso, Rodrigo, complicarse la existencia. Yo insisto en que... Pero Raúl, tampoco el gobierno se quiso complicar la existencia, porque si tuviera poder, si tuviera prestancia, si se empoderara el presidente de la República, podría presentar un veto. Claro, podría haber Ahora, presentado por un esto, veto. no, no, esto no y no. Y bueno, y ahí habríamos tenido a lo mejor la Nachnivel de los alemanes, no sé, la Noche Negra, el nuevo, el X de este mes con la gente saliendo a las calles porque hay hambre en la gente. Exacto, habríamos tenido un problema social inmenso. Yo creo que habría sido derrotado nuevamente el presidente, a pesar de que se requieren los 2/3 del Senado, pero ya habían estado los 2/3 para la aprobación del 10%, del tercer retiro del 10%, y por lo tanto, yo creo que no se atrevió a arriesgarse el presidente de la República. Hoy día, por eso, creo que estamos en una crisis muy severa y a lo que debemos hoy día apuntar es a buscar grandes acuerdos, a converger al centro. Yo tengo la impresión, independientemente de lo que señalen algunas encuestas, que el país no está tan polarizado. Dios quiera que no esté tan polarizado. Y que los grupos más extremos van a quedar aislados en la Convención Constitucional, pero se requiere encauzar de alguna manera el conflicto institucional que existe en Chile, y creo que el Dios lugar para lo, encauzarlo... ¿Ah? Dios lo oiga y el diablo se haga el sordo, pero las encuestas que se hacen y que las encuestas demuestran cosas, la última encuesta que aparece en el día de hoy desde el punto de vista de intenciones de voto presidencial, la mayoría del nivel más popular y más joven, me refiero gente con menos educación, gente con menos edad, gente con menos nivel de ingreso, gente que está carenciada, el porcentaje mayoritario está primero Pamela Me la Giles, giro. después Jaude y bastante más atrás Lavín. Entonces, me llama la atención y quiero decir lo que insistí con el ministro Aróstica, porque él dice, antes de pensar quién hace el retiro, el presidente o el Congreso deben preocuparse de la gente que lo está pasando mal. Es echarle pelos a la leche en una situación que es a todas luces inconveniente, ¿le parece a usted? A ver, es no querer enfrentar ellos el problema. Yo estoy convencido que lo que quiso el Tribunal Constitucional fue: no me hagan a mí, que soy un órgano técnico, por decirlo de alguna manera, resolver este conflicto político. Ahora, un tribunal, Rodrigo, no puede decir las necesidades de la gente son enormes y por lo tanto yo voy a fallar de acuerdo a ellos, porque para eso, ¿para qué tenemos especialistas? O conocedores de las leyes? Bastaría buenos sociólogos que determinaran cuáles son las necesidades de las personas. Pero, Eh, a ver, pero Raúl, en el año 33, digamos, de nuestra era cristiana, un tribunal que era unipersonal se lavó las manos para Jesucristo, digamos, Poncio Pilato, esto es hacer lo mismo, ¿no le parece? sí, pues, efectivamente, efectivamente. Yo creo que ellos se lavaron las manos, eh, tienen sus conflictos internos, además con María Luisa Abraham, que dicen algunos ministros, entre ellos Aróstica, que habían sido perseguidos en el último tiempo. Entonces, ellos resolvieron
por el camino que encontraron más simple. Y por eso yo creo que un tribunal constitucional preventivo hoy día o a futuro es inviable. Ahora, a mí me preocupan mucho las encuestas que me acaba de dar a conocer el CEP, pero también tengo la sensación, o más bien la ilusión, la esperanza, de que esas encuestas de popularidad no sean lo mismo que una elección presidencial, que no demuestren una intención de voto. A ver, Sí Raúl, creo. no debe quedar 10 minutos. Quiero insistir quiero insistir en lo de Aróstica, del señor Aróstica, porque algo huele mal en Dinamarca. ¿Sabe por qué? Mm, Porque la gente se olvida de que hubo una denuncia del mismo en relación a que la presidenta, la ex jefa de gabinete de segundo piso, María Luisa Abraham, habría, y no está claro por qué se hizo, ni cómo se hizo, ni a quién se le hizo, hecho una intervención de investigaciones en las oficinas del Tribunal Constitucional, allanamiento de las oficinas, no se sabe si poner, sacar micrófono, no queda claro, nunca se aclaró. Entonces, eso unido con estas otras extemporáneas declaraciones del expresidente que remaba por un lado y ahora no se sabe para qué lado rema, ¿no le llama la atención a usted? absolutamente, absolutamente. Y yo creo que hay una relación si se votó la inhabilidad de María Luisa Abraham y se ganó 5-4 la inhabilidad para pronunciarse respecto del tercer retiro. O sea, ahí hay un conflicto interno descomunal donde María Luisa Abraham está, creo yo, en minoría. Y ese conflicto interno, donde Aróstica es protagonista, también creo yo influyó en la decisión del Tribunal Constitucional. Porque el gobierno, ¿qué es lo que dijo? Nosotros vamos a ganar en el Tribunal Constitucional porque tenemos 5 votos asegurados y tenemos asegurado el voto de la presidenta. Entonces ellos dijeron, momentito, nuestro voto no está asegurado. Las circunstancias han cambiado, dijo Aróstica. No estamos en el mismo escenario. Y lo que hicieron entonces, para no entrar al fondo, porque en el fondo yo creo que se habrían complicado, especialmente con las rentas vitalicias, fue sacar el recurso por forma, que es más, siempre es el camino más fácil. Pero sí reconozco una cosa, Rodrigo, que eso evitó un conflicto social de proporciones que se podría haber producido en el país. Y Raúl, pero lástima que no hay micrófono aquí, ni alguien que cuente como el general Matei, pero le habrá dicho a la hora del aperitivo Piñera a alguien, traiga la champaña, pues. Traiga la champaña cuando se estaba enterando de lo que había pasado en el Tribunal Constitucional, porque alguien le debe haber dicho que sí, claro, él dicen que se manda solo, pero tiene abogado y hay toda una estructura, y aquí se dice que además hubo errores jurídicos en la presentación, que los argumentos le faltaba sustentabilidad y que la oportunidad de anticiparse hizo que el texto que allí estuviera presente no era el que se estaba recurriendo por el Ejecutivo. bueno, siempre existen esas posibilidades. Ahora, si a mí me preguntan, en definitiva, eh, cuál fue la consecuencia de la resolución del Tribunal Constitucional para la paz social que existe en Chile, o para la paz social de nuestro país, creo que al final fue más positivo que negativo, porque había un ambiente de ebullición que podría haber sido realmente catastrófico a puertas de una elección en pocas semanas más. Eh, es muy probable que el componente político de la decisión del Tribunal Constitucional haya tenido en cuenta esa circunstancia, que con eso ellos evitaban un conflicto social de mayores proporciones. Estoy de acuerdo en ese juicio. Nos puede quedar poco más o menos 5 minutos. Estamos a puertas de que en unos días más haya elección, aparentemente con unos números que son malísimos, son menos malos que los más malos, pero son muchísimo más malos que cuando hubo la elección anterior en octubre. Son malos, pero aquí invariablemente la tesis del gobierno y de los políticos va a ser vamos a la elección. Y usted está y va a estar en la elección.
Entonces, pensando en que usted fuera electo, pensando en el futuro, pensando en lo que está pasando, digamos, ¿qué habría que hacer? ¿Qué es lo que habría que modificar del funcionamiento de los poderes del Estado para que no suceda lo que está pasando en este periodo presidencial, en estos años, en este momento? ¿Cómo se puede gobernar sin mayoría? Eso no es fácil, Rodrigo, porque uno puede tener el mejor diseño, al mejor arquitecto, pero son las personas al final las que tuercen las cosas. Entonces, las que, en definitiva, las que resuelven los problemas. Entonces, por muy buena arquitectura que se tenga, yo diría que el elemento personal al final es el decisivo. Entonces, ¿cómo puedo contribuir yo? La idea mía es fundamentalmente escuchando, estando abierto en la Convención Constitucional a las ideas de los otros, discutiendo cuál es la mejor fórmula. Ahí los 2/3 me parece muy conveniente como regla, y por eso creo que se va a producir esta convergencia al centro. Mi intención es buscar aquellas fórmulas que generen mayores consensos. Me da lo mismo si eso lo propone sectores de derecha o sectores más de izquierda. La elección, por ejemplo, del presidente de la República a 4 años, con un periodo de 4 años con reelección, a mí me parece que es por una sola vez y después para la casa, creo yo que es una buena cosa. El cambio del sistema electoral en el sentido de eliminar aquellos representación parlamentaria con menos de un 5% de los votos, creo que también es un elemento positivo. Probablemente hacer la elección parlamentaria después de la presidencial también puede ser un elemento que mejore las cosas. Y así sucesivamente, pero la idea mía es estar disponible para lograr grandes acuerdos, Rodrigo. O sea, por mí que tomáramos prácticamente la totalidad de las decisiones por unanimidad. Ok. ¿Y qué opina usted? Estamos por terminar. ¿Qué opina del impuesto a los super ricos? Mire, en principio, uno dice, en una situación excepcional como la que hemos vivido, una situación que nunca habíamos sufrido como país, o por lo menos en los últimos 100 años, eh, hay que adoptar soluciones excepcionales. El problema es cómo se llevan a cabo, cómo se ejecutan en la práctica estas soluciones. Yo creo que efectivamente hay que buscar situaciones excepcionales. Dentro de esas situaciones excepcionales, quienes tienen más, obviamente, deben colaborar más, pero la fórmula, el detalle, hay que dejárselo a los especialistas. Los súper ricos lo que van a hacer es, y por eso que hay que tener cuidado con el tipo de impuestos, desviar sus patrimonios a otros países, sacar sus platas y llevárselas a otros países, invertir menos en el país. Por eso que creo que hay que ser cuidadoso con la figura. Yo estoy de acuerdo en aumentar transitoriamente algunos impuestos. Estoy dispuesto también a que aquellas personas que ganan más o que ganemos más, paguemos excepcionalmente algunos montos más en forma transitoria. Pero creo que hay que ser muy cuidadoso en las fórmulas, en los procedimientos. Esto tienes más de 22 millones de dólares, ¡pum!, te grabo el 2,5% del patrimonio. Porque eso no va a recaudar de ninguna manera lo que se pretende que recaude. Eso va a significar una fuga de capitales del país y probablemente un desincentivo a la inversión. Entonces, creo ahí que lo que hay que hacer es buscar herramientas en forma racional, que no sea un slogan solamente, que permitan una mejor recaudación, pero también escuchando distintas opciones, abriéndose a diversas posibilidades, eh, como, como ha ocurrido en otras partes del mundo. En Estados Unidos acabo de ver de que se va a aplicar un impuesto también a las personas que tienen más.
pero eso tiene que ser con mucho apoyo técnico, con el consenso de especialistas. Ok. Bueno, Estados Unidos, el presidente Biden va a entregarle, ya le mandó hoy día un cheque por $1.000 y tantos a una gran mayoría de la población, sin preocuparse si es que tenía o no tenía estaba una especie de ayuda universal por lo que está pasando. Chile todavía no es capaz. Un gusto tenerlo por aquí, senador. Ha sido un gusto. Es para mí, senador, constituyente, intendente, ya no sé cómo decirle. Pero es un gusto conversar con usted, Raúl, porque usted es una persona seria. Usted es una persona que tiene su idea, que es un hombre de derecha, pero equilibrado. Y lo que necesitamos en este país es equilibrio. Mucho gusto tenerlo aquí, don Raúl. Oh, muchas gracias, Rodrigo. El eslogan de la campaña mía es sentido común para Chile. Yo pretendo aplicar eso en los principios. Y a mí realmente no me importa que la idea venga de la izquierda o de la derecha. Yo ahí, en la Convención Constitucional lo que pretendo es aplicar el sentido común sin ningún tipo de ideología, con aquello que me parezca más correcto. Y creo que la trayectoria, los años, a uno le muestran por dónde va la cosa. De Okay. manera que Los no años necesito... se notan por todos lados y dicen que da una sapiencia que es Tiene sus importante ventajas, ¿eh? aplicarla. Tiene sus ventajas también ir sumando años. Tiene sus ventajas. Hay otras Ok, que no tanto, pero tiene sus ventajas. un gusto, Raúl Celis. Y para Muchas usted, gracias. Raúl Celis Montt, y para usted que nos está mirando, a mí me interesa conversar con la gente a fondo como a usted le interesa para poder aclarar, porque hoy día usted necesita tener las cosas claras. Que estén ustedes muy bien.